¿Cómo puedes recordar fácilmente el segundo libro de Samuel? Por el reinado del rey David. A David lo encuentras como rey en segunda de Samuel. Si bien en primera de Samuel David aparece, solo que no aparece como rey. En segunda de Samuel aparece como rey. Los propósitos del segundo libro de Samuel es uno, narrar el reinado de David, describir la eficacia del liderazgo cuando se está bajo la dirección de Dios. David consultaba antes de tomar decisiones. Más adelante, David ya no consultó a Dios, como en el caso de Betsabé y en el último censo que había levantado sin haber consultado la voluntad del Señor. ¿Consultas la voluntad de Dios en el presente antes de tomar decisiones? ¿Cómo consultas a Dios? ¿Lees su palabra? Dios responde en el presente a través de su palabra. Nosotros consultamos a Dios a través de su palabra. Antes, Dios hablaba de diferente manera debido a que su revelación estaba siendo escrita poco a poco y no se tenía toda la Biblia. He ahí la razón por la cual Dios se hablaba a través de sueños, a través de visiones y otros medios. David consultaba a Dios. David era una persona diferente a las demás. Marcó la diferencia. Era el varón conforme a la voluntad de Dios. Era el varón conforme al corazón de Dios. David había más adelante, pese a eso, caído en pecado de inmoralidad. En la Biblia se habla del pecado de David cuando dice que estaba paseándose en el terrado en el tiempo que los reyes de Israel iban a la guerra. Mas David dice que no había ido a la guerra y es en ese momento de ocio que le entró la tentación al haber visto bañarse a una mujer llamada Betsabé. Dios en el libro de Samuel nos muestra cuán objetivo es y no es parcial para mostrar la vida de una persona. El rey Saúl se le demandó su pecado, pero él no se arrepentía. David se arrepentía inmediatamente de que sabía que había pecado. La diferencia con Saúl fue muy grande. David tenía muchas cualidades personales que agradaban a Dios. Una de las cosas era su corazón noble delante de Dios y su corazón contrito y humillado al arrepentirse de lo que había pecado con Betsabé. En el Salmo 51 encontramos el lamento del rey David por el pecado que había cometido. Del rey David más adelante vino el Mesías de su genealogía. En el segundo libro de Samuel, ¿cuál es el autor del segundo libro de Samuel? Es un autor desconocido. El destinatario es el pueblo de Israel. La fecha de escritura del 930 a.C., escrito poco después del reinado de David del 1010 a.C. al 970 después de Cristo. Algunos personajes claves dentro de esta historia del segundo libro de Samuel encontramos a David, Joab, Betsabé, Natán, Absalom. ¿Quiénes eran estos personajes? Enseguida lo vamos a ver a cada uno de ellos. El segundo libro de Samuel comienza con el relato de la muerte de Saúl y de Jonatán, la endecha que hizo David por la muerte de ellos aparece en el capítulo 1, en el versículo 17 hasta el versículo 27. En el versículo 26 se lee lo que dice respecto a Jonatán. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. David tenía un mejor amigo que era Jonatán. Muchos aquí han visto un pecado de David, el pecado de sodomía. Sin embargo, no podemos trabajar sobre la base del silencio. No afirma la Biblia aquello. Además, si hubiera cometido eso, Dios le hubiera
denunciado ya sea a través del profeta Natán o a través de otra manera de ese pecado se hubiera cometido. Entonces las personas que hacen y toman estos versículos bíblicos simplemente pues quieren ver cosas que se van a contradecir con el carácter de Dios o con lo que Dios mandó y aquí David haya sido pues haya cometido este pecado. David como rey. David tenía ya más de 30 años y había demostrado muchas características de un rey verdadero. Su habilidad para dirigir hombres fuertes era legendaria. Su espíritu magnánimo era reconocido por toda la nación. Sin embargo, la transición no fue tan fácil como las circunstancias parecían indicar. En esta transición hubo una pugna por el poder de parte de Isboset, que era hijo del rey Saúl. Este fue el reino del norte, que más adelante se va a llamar el reino del norte. Acá todavía no se llama el reino del norte, pero más adelante vamos a encontrar como reino del norte, que se fue con Isboset. Isboset fue el hijo de Saúl, quien estaba reclamando mediante Abner el reinado de Saúl para que prosiguiera con su descendencia, en este caso por Isboset. Y solamente a Judá Judá lo había reconocido a David como rey y había reinado David durante 7 años en Judá y la casa de Saúl dice que se iba debilitando. Finalmente, pues David ganó a la casa de Saúl y reinó sobre todo Israel, ascendió al trono sobre todo Israel. David mientras estaba consultando a Dios y conforme a lo que Dios le iba guiando, fue conquistando diversos pueblos. Tuvo la victoria y tuvo conquistas, y conquistas también no solamente de territoriales, sino también conquistas religiosas, cuando David había hecho traer el arca de la alianza. Dice, estaba haciendo traer a Jerusalén. David dice que danzó delante de Dios y Mical, que era la esposa de la esposa de David, pues y era hija de Saúl, dice que lo menospreció en su corazón. Pero David le dijo que no me importa, sino me voy a hacer mucho más vil delante de Dios, porque es ante él que estaba danzando y saltando para Dios. Las conquistas militares de David tenemos Moab, Edom, Amón, Soba y Siria, y experimentaron el peso de su mano y sometieron pagándola tributo. El rey David también hizo traer a Mefibofet para que estuviera con él. Mefiboset era un lisiado, hijo de Jonathan. ¿Por qué lo hizo traer? Porque era el mejor amigo de Jonathan, de David, que era Jonathan, y lo había traído. Y aparte habían hecho un pacto Jonathan y David para que se recordara y tuviera misericordia de su descendencia. He ahí la razón por la cual al lisiado pues lo hizo traer para que comiera de la mesa siempre con el rey David. ¿Por qué era lisiado? Ustedes se deben preguntar por qué era lisiado. Debido a que dice que su nodriza lo hizo caer cuando se había enterado de una guerra. Ella al escapar al hijo de Jonathan lo hizo caer y por esa razón fue lisiado y no podía caminar. Y David hizo misericordia con Mefibofet. Muchos podemos estar quizá así, pero Dios nos muestra y nos dice que si estamos lisiados por el pecado o estamos afectados por el pecado, Dios nos dice, yo te voy a hacer comer en mesa de reyes, porque tú me perteneces a mí. Así como a Mefiboset lo hizo traer para comer a la mesa del rey. Y decía, ¿y quién soy yo para que pase eso el Mefiboset? Lo mismo podemos decir nosotros, ¿quiénes somos, Señor, para habernos llamado a tu mesa y comer juntamente contigo? Conquistas sociales. David designó oficiales para organizar el gobierno y mejorar las condiciones sociales. Estos hombres constituyeron el gabinete de David, su concilio privado, eran responsables ante el rey. El pecado del rey David. Dice en la Biblia que en el tiempo cuando los reyes salían a la guerra, vio paseándose por su terrado
vio a una mujer bañándose, la cual era Betsabé. David posteriormente la hizo traer y cometió un acto de inmoralidad, adulterio con ella. Es cuando en los momentos de ocio que el pecado nos va a tentar o va a venir la tentación. Y dice que era el tiempo en el que los reyes salían a la guerra. Es tiempo de batalla diariamente. Es tiempo de una batalla espiritual contra nuestros pecados diariamente. Sin embargo, que cuando quizá como David en los momentos de ocio es cuando la tentación viene de afuera o desde el interior o desde el diablo. Tenemos tres enemigos, recordemos, el mundo, nuestro yo y el diablo, juntamente con todas sus huestes espirituales de maldad. Tenemos que recordar esa guerra constante que estamos, por eso dice en la Biblia, en el tiempo en el que los reyes salían a la guerra, David se había quedado. Y es ahí cuando cayó en pecado. Ese pecado le llevó a otros pecados más. Le llevó a matar a su esposo, al esposo de Betsabé, que era Urías Eteo. Y tres veces, eh, mm, bueno, dos veces intentó matarlo. Y en la tercera fue el autor intelectual de la muerte de el esposo de Betsabé, que era Urías Eteo. Y Urías Eteo era muy, muy fiel, no solamente a David, sino a todo Israel, porque se enteró David que Betsabé estaba encinta, estaba embarazada. Una vez enterándose eso, su esposo era Urías Eteo, y David lo hizo traer pues de la guerra, ¿no? Y le dijo, ven, y ve a descansar a tu casa, ¿no? Teniendo presente de que él va a tener intimidad con su esposa esa noche y a hacerle creer que ese hijo iba a ser de Urías Eteo. Sin embargo, dice que Urías Eteo no descendió a su casa, sino se había quedado ahí en la puerta del palacio, si no me equivoco, a dormir, pero sí se quedó a dormir allá afuera, y no fue a su casa. Y el día siguiente David dice que vio y le vio ahí, le dije que no fuiste acaso, no descendiste a tu casa. Y él le dijo, ¿cómo yo voy a descender a la casa si Israel está bajo amenaza y mi rey se encuentra acá y hay riesgo, ¿no?, de una destrucción o de lo que pueda venir? Y mostró una fidelidad Urías de Eteo. Era una persona bastante fiel. Luego, David tuvo otro plan. Otro plan fue hacerle embriagar. Le hizo embriagar con un banquete a Urías de Eteo. Pero pese a eso, no descendió a su casa, porque David tenía el propósito de que descienda a su casa y tuviera intimidad y luego se creyera nuevamente que ese hijo que está esperando era de su esposo Urías Eteo. Pero dice que Urías Eteo se durmió ahí, quizá estando ahí borracho. Todavía fue fiel, se quedó ahí. Ya finalmente más adelante David pensó y dijo que y mandó a que se le pusiera a lo más recio de la batalla, porque en aquel entonces estaban en batalla, para que se le pusiera allí por adelante y se lo matara. Y fue así. Urías de Teo murió y se enteró David y dijo, no tengan pesar de eso. La espada mata, dice, ¿no? David fue el autor intelectual de aquella muerte del esposo de Betsabé. ¿Cuánto el pecado puede llevar a otros pecados más? Aquí el varón, conforme al corazón de Dios, había hecho aquello. Un pecado le llevó a otro pecado y otro pecado. Finalmente fue el autor intelectual de la muerte de Urías Eteo, el esposo de Betsabé. Betsabé dice que luego David lo hizo traer para casarse con ella y se casó David con Betsabé. David pensaba que esto podría haber pasado desapercibido. Dios lo conocía. Sin embargo, Dios mandó a, a Natán, el profeta, para contarle una historia. Y le dijo que había un hombre rico que tenía muchos vacas y ovejas, y otro había pobre que solamente tenía una corderita.
Y pasando, dice por ahí un forastero, el rico le invitó al forastero, porque era una costumbre de invitar, ¿no?, a los que están caminando por ahí, y para que fueran hospitalarios. Y en este relato, Urías Eteo le dijo que el rico le invitó a ese forastero o a ese caminante, y en vez de sacrificar para comer juntamente con el caminante, uno de sus vacas o uno de los corderos de él, quitó a un hombre que tenía solamente una corderita con la cual había vivido, había pasado mucho tiempo y había cuidado durante muchos años. Y David dice que quiso matar a esa corderita, la única, y finalmente le dijo, David se molestó y dijo, ¿quién hizo eso? Está muy mal lo que hizo. Y Natán le dijo, tú hiciste eso. David, sin poner pretextos, se conoció su pecado. Y en el Salmo 51 encontramos el lamento de David por el pecado que había cometido. Vemos en la Biblia cómo Dios no solo muestra las cosas bonitas o agradables de un personaje como es el caso del rey David, sino también los pecados que uno puede conocer. Generalmente los libros de historia pueden mostrar lo mejor de lo que vieron los personajes de una historia, pero no muestran las cosas negativas, los pecados, como en el caso de la Biblia, muestra los pecados. No solamente muestra victorias, sino también muestra los pecados de personas como David, que era un varón conforme al corazón de Dios. Ahí tenemos el profeta Natán diciéndole acerca de su pecado, de lo que había cometido David, y David, dándose la vuelta sin querer mirar el rostro, pues reconoció su pecado. En el Salmo 51 encontramos el lamento, el arrepentimiento y la plegaria de que Dios, que David había levantado delante de Dios. Capítulo 51, en el versículo 5, desde ahí: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu, y vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Esta es la plegaria que David hizo luego de haber pecado con Betsabé, y y Dios le había perdonado su pecado. Por eso Natán le dijo, tu pecado ha sido perdonado. Sin embargo, los pecados tienen sus consecuencias. Las consecuencias no son perdonadas. Tengamos presente eso. Las consecuencias no son perdonadas. Lo que son perdonados son los pecados, y no así las consecuencias. Tenemos que hacer esa diferencia para evitar el pecado. El pecado Dios lo perdona, pero las consecuencias del pecado no lo perdona, todavía sigue. Y uno tiene que pagar con las consecuencias. En este caso, David tuvo que pagar con las consecuencias de ese pecado que había cometido. Lo que él había hecho en ocultas, dice que en público Absalón durmió con sus mujeres. Fue una de las consecuencias que pasó. Amón y Tamar. Esta es otra historia que aparece dentro del segundo libro de Samuel. ¿Quién era Amón? Amón era un hijo de David, y Tamar también era un hijo de David. Y tenía un hermano, Absalón. Absalón era hermana de Tamar, y el otro, Amnón, era su medio hermano. Y dice que Amnón abusó de Tamar. Previo al abuso, hizo una serie de planificaciones solo con el objeto de acostarse con ella. Y todavía incluso los amigos muchas veces guían para mal, porque tenía allí una persona que le había guiado y le había dicho, no,
porque este Amnón no sabía cómo llegarse o tener intimidad con Tamar, y dice que estaba afligido, y uno de sus amigos, bueno, un consejero que era, no, le dijo, ¿no? ¿Qué pasa? Que te veo cada vez más delgado o más afligido. Y él dijo, no, que yo estoy enamorado de Tamar. Y él le dijo, pues hazte el enfermo y manda que vengan tus hermanos a verte, y entre ellas que venga Tamar, bueno, que venga Tamar a servirte un plato de comida, y ahí aprovechas la oportunidad. Y en esa oportunidad, Amón abusó de ella. Y luego Absalón, que era su hermano propio de Tamar, hizo una venganza, hizo matar a Amnón en un banquete. Y en ese banquete, pues murió Amnón. Y este Absalón, que aparece aquí en imágenes, fue quien se rebeló contra su padre, contra el rey David. Y hubo una guerra con Absalón, su hijo, con uno de los hijos de David. Mas este Absalón cayó y murió, aunque lo mataron. Él dice que en una batalla con su padre estaba escapando en su burro y se enredó su cabeza, ¿no? En medio de los arbustos de un árbol y quedó colgado. Y ahí lo mataron, lo dieron flechazos y lo mataron a Absalón. Y Absalón, pues de esa manera murió, quiso usurpar el lugar de su padre David. Él quiso usurpar, pero desde un principio igual planificado, así como se había planificado David, o había planificado, se había planificado para matar a David. Es decir, que ahí podemos ser estrategas para el bien y para el mal. Hay una, dice, sabiduría del mal y una sabiduría de Dios. Y en estos casos uno lo puede utilizar esos para el bien o para el mal. Absalón, que era uno de los hijos de David, había estado robando el corazón del pueblo antes de sublevarse contra su padre David. O sea, estaba todo fríamente calculado. Y ustedes van a ver la historia de Absalón, de cómo se ganaba el pueblo, al pueblo, el corazón del pueblo. Y muchas veces puede haber eso, que uno puede querer por envidia o por querer suplantar un puesto, irse luchando por abajo, como dicen, y sin que los otros se den cuenta. Pero el final de ellos no es bueno, tiene sus consecuencias, pues murió Absalón en una guerra y lo mataron, aunque David no quería que lo mataran. Hubo otra rebelión más adelante, pero también es esta parte que tiene que ver, ¿no? Este Absalón se había acostado con las 10 concubinas de David, y es que ahí se cumplió cuando había dicho a Dios a través del profeta Natán, que lo que tú has hecho en oculto, pues ahora lo van a ver el pueblo de Israel. Y este Absalón se acostó en el terrado, a vista de todo el pueblo, con las 10 concubinas del rey David. O sea, las consecuencias del pecado de David estaban llegando mucho más lejos. Luego de la rebelión de Absalón, porque Absalón ya había muerto, hubo otra rebelión, que era Seba, hijo de Bicri. Un hombre llamado Seba, hijo de Bicri, quiso crear una revuelta en contra de David, pero fue muerto por Joab. Este Joab era el general de David. Miren que hemos visto en el principio quién era Joab. Era un general de David que estaba fiel a David. David ordenó un censo. Esto ya finalizando el libro, David levantó un censo y pecó contra Yahvé, lo que trajo como consecuencia una plaga al pueblo. El profeta Gad habló palabras de juicio en nombre de Yahvé. Aquí David ya no consultó a Dios, fue otra equivocación, y censó a el pueblo. Y uno pregunta, ¿pero dónde se encuentra el pecado de David? El pecado de David se encontraba pues en tres causas, que dos causas que lo vamos a mencionar en este momento. Una causa es que quizá se dice el orgullo de David,
que haya estado de por medio diciendo que su ejército se ha incrementado mucho más y se sienta él muy orgulloso de ese pueblo o de ese ejército grande. Otro es que David quizá haya desconfiado de Dios y haya estado poniendo su mira en el ejército. ¿Cuánto de ejército tenía? ¿Y cuántas de personas había para poderse defender contra sus enemigos? La Biblia no dice las intenciones o los motivos de David en su corazón por el cual hizo este censo. Sin embargo, podemos ver que puede haber algún orgullo o puede haber una desconfianza que pudo haber hecho a David. Lo cierto es que no consultó al Señor para hacer este censo. Finalmente también Dios perdonó al rey David. Y de esta manera va terminando el segundo libro de Samuel. En resumidas cuentas o en síntesis de lo que podemos decir es el segundo libro de Samuel trata del reinado del rey David. Si te gusta el video, dale like al video y comparte este video con otras personas. Y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal